Me preguntas si existe una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Y la verdad es que se le puede llamar de muchas maneras, pero al final creo que estamos todos de acuerdo en que sí. China ha acumulado un enorme poder económico y por tanto también político en los últimos años. Se ha convertido en una verdadera potencia a todos los efectos y la tecnología es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder económico y es un instrumento de poder también militar. Entonces, Estados Unidos se ha sentido, digamos, que esta rivalidad la tenía que encauzar o podía quedar, podía producirse un sorpaso de China en el que de repente pues Estados Unidos ya no estuviera en la cúspide de la preponderancia tecnológica, sino que pasara a un segundo plano en muchos sectores. De manera que aquí Estados Unidos, yo creo que su intención ha sido romper un poco las vulnerabilidades que surgían de esa excesiva dependencia que había entre las dos economías. Es decir, al tomar las medidas que ha tomado con Huawei, lo que ha querido Estados Unidos es decir, vamos a impedir que Huawei sea la empresa preponderante y por lo tanto China lo sea en las nuevas redes de telecomunicaciones de 5G y entonces para ello, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Pues ha tomado una medida muy inusual, que es colocar a Huawei en una lista de entidades a las que las empresas norteamericanas no pueden exportar sus tecnologías. De manera que Huawei se puede encontrar, una vez que venzan los 3 meses que les ha dado de plazo, Huawei se puede encontrar con que muchos de sus productos ya no son viables porque no tiene esos insumos de tecnología americana que eran fundamentales para ello. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de este romper las vulnerabilidades mutuas? Porque claro, China también ha tomado nota y lo que va a hacer en el futuro es crear su propia tecnología, por ejemplo, de semiconductores o incluso de software, para impedir que depender excesivamente de Estados Unidos en esa serie de tecnologías. Es decir, ya lo que vamos es a una segregación de la economía, a un decoupling, ¿no?, que le llaman, en dos esferas, la esfera de tecnología china y la esfera de tecnología no china. Esto es una realidad que para los europeos es, digamos, chocante, pero aquí la raíz de esta rivalidad, de esta competencia dura entre dos grandes potencias es, en definitiva, un imperativo de seguridad. Ninguno quiere quedar en situación de debilidad frente al otro. Las consecuencias que puede tener este enfrentamiento tecnológico entre China y Estados Unidos para la Unión Europea y España lo estamos viendo ya en el campo del 5G, al que me refería, en el campo del 5G, en el que, es decir, hay unos riesgos de seguridad que Estados Unidos está poniendo de manifiesto a sus aliados europeos, y esos riesgos de seguridad pues, pueden ser tanto fugas de información, en las que evidentemente una empresa china como Huawei está obligada, si el gobierno, en un momento dado, el gobierno chino le forzara a transmitir informaciones derivadas de su posición, digamos, preponderante en las redes de telecomunicaciones, pues estaría obligada a dar esa información. Y eso incluso por una ley que el propio gobierno chino aprobó en el año 2017. Pero es que también estamos hablando de quizás de la infraestructura crítica más sensible de todas, no a día de hoy, pero sí a 5 años vista, porque de la red 5G pues van a colgar la inteligencia artificial, muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial, los coches autónomos, las smart cities, smart factories, es decir, vamos a vivir en un mundo de Internet de las cosas en las que todo va a estar conectado y todo va a colgar, desde luego, de
de la conectividad la conectividad muy intensificada respecto a lo que conocemos ahora de las redes 5G. Entonces, el riesgo es efectivamente estar dependiendo de una empresa que a su vez está vinculada con un gobierno extranjero. Entonces, Europa ve esos riesgos, pero considera que se puede equilibrar el riesgo de seguridad y las oportunidades económicas que te da tener a un socio como Huawei, que es un socio pues, muy dinámico y que es muy innovador y que tiene acuerdos pues, con casi todas las operadoras europeas. Estados Unidos, sin embargo, considera que solamente la exclusión de Huawei puede asegurar unas redes puramente confiables con las que poder transmitir pues, toda la información a sus aliados y también no impedir que sus aliados puedan quedar en un momento dado en una posición de alta vulnerabilidad. Entonces, ahí tenemos, digamos, una visión distinta de Estados Unidos, pero hay otros países que no son europeos, pero que están, digamos, en primera línea por su relación con China, que han excluido también a Huawei. Es el caso de Japón, es el caso de Australia, es el caso de Vietnam, y no todos ellos por presiones de Estados Unidos. El caso de Australia y Vietnam han sido dos casos en los que los dos gobiernos han decidido porque no querían tener a una empresa china en sus redes, precisamente porque podían vislumbrar que en una situación de tensión con China pudieran quedar en una situación de alta vulnerabilidad respecto al gobierno chino. En Europa eso no pasa, ¿por qué? Pues quizás porque estamos alejados de ese escenario, porque no concebimos una situación así, pero lo cierto es que el imperativo de la seguridad, que para Estados Unidos es máximo y vemos que para otros países también, pues es una realidad que nos tiene que hacer reflexionar a los europeos también. Respecto a si habría que crear un organismo específico para regular de alguna manera las nuevas tecnologías, yo distinguiría dos cosas. Las cuestiones de seguridad, que no son puramente militares, y voy a citar una clarísima, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad no es territorial, es decir, la OTAN es una organización de defensa territorial que solamente se aplica al territorio europeo. La ciberseguridad no tiene territorio y tanto Australia o Japón o un país europeo puede sentirse, y de hecho así sucede, que es el objetivo de ataques cibernéticos por parte de Rusia o de China, a veces con intencionalidad política, pero la mayor parte de las veces simplemente con intencionalidad económica de obtener información de empresas que compiten con las suyas. Entonces, bueno, ahí yo veo que hay una afinidad entre países que son objetivo de estos ataques y que tendría una cierta lógica que se pusieran de acuerdo, incluso creando un organismo para ello, un organismo para la defensa o para la ciberseguridad colectiva. Claro, nunca llegaría a ser una OTAN porque la OTAN tiene una cláusula que es la cláusula, el artículo 5, que en caso de ataque a un país es como si fuera un ataque a todos los países, es decir, que implica una solidaridad máxima que solo se da en casos realmente de gran agresión militar. Pero en fin, estamos hablando de seguridad no directamente militar. Luego también tenemos el hecho de que China está exportando un modelo digital que es un modelo de control político y social, primero de control de su propia Internet, pero también de reconocimiento facial vinculado con un tratamiento de datos pues, que no tiene necesariamente en cuenta pues, la protección de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos y Europa y otros países, he citado algunos de Asia y Pacífico, tienen otro modelo digital en la cabeza, un modelo abierto y un modelo en el que los derechos
de los usuarios, de los ciudadanos usuarios de Internet, son tenidos en cuenta. Entonces, yo creo que ahí también habría que pensar en algún tipo de iniciativa para promover nuestro modelo digital, porque estamos compitiendo, es decir, hay dos modelos en competencia, el nuestro tiene que ser igualmente efectivo, igualmente atractivo también, para no quedarnos solos en el mundo simplemente con un modelo que afecta a nuestros valores.